En las frías y densas tierras del norte de Europa, los pueblos germánicos surgieron como tribus independientes. Su vida giraba en torno a la caza, la agricultura y la guerra. Su sociedad se basaba en clanes liderados por caudillos fuertes y respetados. Los germánicos vivían en aldeas pequeñas, rodeadas de bosques impenetrables y ríos caudalosos. La naturaleza era su aliada y su enemiga. Creían en dioses poderosos como Wotan, Thor y Freyja, a quienes invocaban antes de la batalla o la cosecha. Cada tribu germánica tenía su propia estructura de poder. Los jefes gobernaban con la ayuda de un consejo de guerreros. No existía un gobierno centralizado, la lealtad era hacia la familia y la tribu, lo que los hacía difíciles de someter. Desde el siglo I a.C. los romanos comenzaron a cruzar el Rin, encontrando una resistencia feroz. Los germánicos comerciaban con Roma, intercambiando pieles y ámbar por armas y vino. Sin embargo, la relación era tensa, con constantes conflictos fronterizos. A medida que Roma expandía su dominio, intentó someter a los germánicos. El emperador Augusto envió legiones para conquistar la región. Sin embargo, los germanos, conociendo bien sus tierras, usaron tácticas de guerrilla para desgastar a los invasores romanos. Arminio, un noble querusco criado en Roma, se convirtió en líder de su pueblo. Fingiendo lealtad a los romanos, convenció al gobernador Varo de adentrarse en el bosque de Teutoburgo. Allí, en el año 9 después de Cristo preparó una emboscada mortal. En septiembre del 9 después de Cristo 3 legiones romanas marchaban confiadas entre los densos árboles. De repente, miles de guerreros germánicos atacaron desde la espesura. Durante días, masacraron a los romanos, destruyendo completamente sus ejércitos y su moral. La derrota fue humillante para el Imperio romano. Perdieron más de 20.000 soldados, y el emperador Augusto, desesperado, exclamó: «Varo, devuélveme mis legiones». Desde entonces, Roma renunció a conquistar la Germania, estableciendo el Rin como frontera. A pesar de su victoria, los germánicos no formaron un reino unificado. Tribu contra tribu, siguieron en conflicto. Roma, aunque derrotada, mantuvo incursiones y fortificaciones. Las relaciones con los germanos variaban, algunos luchaban como mercenarios, otros resistían ferozmente. Muchos guerreros germánicos, atraídos por la riqueza romana, se unieron a sus ejércitos. Aprendieron sus tácticas y recibieron armas avanzadas. Sin embargo, esta influencia romana les permitiría, siglos después, jugar un papel clave en la caída de Roma. Durante siglos, los pueblos germánicos se expandieron por el continente. Presionados por otros pueblos como los celtas y los sármatas, buscaron nuevas tierras. Algunas tribus se dirigieron hacia el Danubio, mientras otras avanzaban hacia la Galia e Hispania. Los godos, una de las tribus más importantes, se establecieron en la actual Ucrania. Divididos en visigodos y ostrogodos, pronto chocarían con los romanos. En el siglo III, saquearon ciudades y pusieron en jaque a los emperadores romanos. Otra tribu destacada, los francos, comenzó a asentarse en la Galia. Aunque al principio eran aliados de Roma, con el tiempo formarían el reino franco, base de la futura Francia. Su influencia crecería enormemente en la Europa medieval. A finales del siglo IV, los hunos llegaron desde Asia, empujando a los germánicos hacia el interior del Imperio romano. Esto desencadenó el periodo de las grandes migraciones, que marcaría el principio del fin para Roma y el ascenso germánico. Aunque los pueblos germánicos no conquistaron Roma por ahora, dejaron una huella imborrable. Su resistencia frenó la expansión imperial, y sus tribus sentaron las bases de los futuros reinos medievales. Su historia apenas comenzaba. En el siglo IV, los pueblos germánicos iniciaron un movimiento masivo hacia el sur. Empujados por los hunos y en busca de nuevas tierras, visigodos, ostrogodos, vándalos y francos cruzaron las fronteras romanas, cambiando la historia de Europa para siempre. Desde las estepas de Asia, los hunos liderados por Atila irrumpieron en Europa, sembrando el caos. Su llegada desató el pánico entre los godos, que huyeron hacia el territorio romano, pidiendo asilo y desencadenando una crisis dentro del imperio. En el 376 después de Cristo miles de visigodos cruzaron el Danubio buscando refugio en el Imperio romano. Hambrientos y maltratados por los romanos, pronto se rebelaron.
Esta crisis demostraría la creciente debilidad de Roma frente a los pueblos germánicos. En el 378 después de Cristo los visigodos, liderados por Fritigerno, derrotaron al emperador Valente en Adrianópolis. La batalla marcó un punto de quiebre, los romanos ya no podían contener a los germanos, y el destino del imperio comenzó a tambalearse. En el 410 después de Cristo los visigodos, bajo el mando de Alarico, sitiaron y saquearon Roma. Fue la primera vez en 800 años que la ciudad caía ante un ejército extranjero. El evento conmocionó al mundo romano y presagió su colapso. Los vándalos, tras cruzar Hispania, llegaron al norte de África en el 429 después de Cristo liderados por Genserico, conquistaron Cartago y establecieron un reino poderoso. Desde allí, saquearon Roma en el 455 después de Cristo debilitando aún más al imperio. Los ostrogodos, tras someterse a los hunos, emergieron como una gran potencia. En el 493 después de Cristo su rey Teodorico el Grande derrotó a Odoacro y estableció un reino en Italia, fusionando la cultura romana con la tradición germánica. Los francos, una tribu germánica asentada en la Galia, expandieron su poder bajo Clodoveo. En el 496 después de Cristo se convirtió al cristianismo, obteniendo el apoyo de la Iglesia. Su reino sería la base de la futura Francia medieval. A medida que las tribus germánicas fundaban sus propios reinos, el Imperio Romano de Occidente se debilitaba. La corrupción, la crisis económica y la falta de ejército hicieron que Roma dependiera cada vez más de mercenarios germánicos. En el 476 después de Cristo Odoacro, un jefe érulo al servicio de Roma, depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. En lugar de proclamarse emperador, envió las insignias imperiales a Constantinopla, marcando oficialmente el fin del Imperio Romano de Occidente. Odoacro gobernó Italia como rey de los germanos, respetando algunas estructuras romanas. Sin embargo, su poder era frágil. En el 493 después de Cristo fue derrocado por Teodorico el Grande, quien estableció un reino ostrogodo en la península itálica. Mientras Occidente caía en manos germánicas, el Imperio Romano de Oriente resistía. Con base en Constantinopla, sobrevivió como el Imperio Bizantino. Durante siglos, intentaría recuperar los territorios perdidos, pero nunca restauraría la gloria de Roma. Las invasiones transformaron Europa. Los germanos adoptaron costumbres romanas, pero también impusieron su cultura. La sociedad feudal emergió de esta fusión. Las ciudades romanas declinaron, y el latín evolucionó en las lenguas romances modernas. Tras la caída de Roma, Europa quedó fragmentada en múltiples reinos germánicos. Las instituciones romanas desaparecieron, dando paso a una sociedad feudal. La Iglesia católica emergió como la única institución unificadora en un continente sumido en el caos. Aunque destruyeron el Imperio Romano de Occidente, los pueblos germánicos no fueron meros invasores. Fueron los constructores de una nueva Europa. Su influencia perduró en leyes, lenguas y tradiciones, dando forma a la Edad Media y al mundo moderno. Tras la caída de Roma en el 476 después de Cristo, los reinos germánicos reemplazaron al poder imperial. Aunque al principio fueron considerados invasores, pronto adoptaron costumbres romanas, fusionando su propia cultura con la herencia del antiguo imperio. En la Galia, los francos se consolidaron como el reino germánico más fuerte. Su líder, Clodoveo, unificó a las tribus y, en el 496 después de Cristo se convirtió al cristianismo, obteniendo el respaldo de la Iglesia y asegurando su legitimidad. La adopción del cristianismo por Clodoveo marcó un cambio crucial. Muchos reinos germánicos, como los visigodos y lombardos, habían seguido el arrianismo, pero con el tiempo aceptaron la fe católica, acercándose a la Iglesia y al Papa de Roma. Los germanos incorporaron la administración romana, el latín y las leyes escritas. Surgieron los códigos legales germánicos, como la ley sálica. Esta mezcla de tradiciones dio origen a nuevas estructuras políticas y sociales que influirían en la Europa medieval. Bajo la dinastía merovingia, el reino franco creció en poder e influencia. Clodoveo y sus descendientes expandieron sus dominios por la actual Francia, Alemania y Bélgica, consolidando un modelo de gobierno basado en la lealtad de los guerreros y nobles. En el 732 después de Cristo Carlos Martel, líder franco, derrotó a los musulmanes en Poitiers.
Esta victoria frenó la expansión islámica en Europa occidental y consolidó a los francos como defensores de la cristiandad, reforzando su alianza con el papado. Pipino, hijo de Carlos Martel, se proclamó rey en el 751 después de Cristo con la bendición del Papa. Esta alianza fortaleció la relación entre la Iglesia y la monarquía franca, preparando el camino para la coronación de su hijo Carlomagno. Carlomagno, rey de los francos, expandió sus dominios conquistando Lombardía, Sajonia y parte de España. En el 800 después de Cristo el Papa León III lo coronó emperador, restaurando la idea de un imperio cristiano que fusionaba lo germánico y lo romano. Aunque Carlomagno no usó ese nombre, su imperio sentó las bases del Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado promovió la cultura, la educación y la administración centralizada, dejando un legado que influiría en la política europea durante siglos. Carlomagno impulsó la educación y la cultura mediante la Renovatio Imperii. Fundó escuelas, promovió la escritura carolingia y recuperó textos clásicos. Su reinado marcó un renacimiento intelectual en una Europa que había perdido gran parte del conocimiento romano. Tras la muerte de Carlomagno en el 814 después de Cristo su imperio fue dividido entre sus nietos en el Tratado de Verdún, 843 después de Cristo. Esta división originó los futuros reinos de Francia, Alemania e Italia, configurando el mapa político europeo. Los reinos germánicos dieron origen al feudalismo. La lealtad entre reyes, nobles y caballeros se basaba en juramentos y tierras. Este sistema se convirtió en la estructura dominante en la Europa medieval, fortaleciendo la descentralización del poder. Los germanos introdujeron la costumbre de la monarquía electiva y la fuerte autonomía de los nobles. En el Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes y duques jugarían un papel clave en la elección de los emperadores durante siglos. El cristianismo consolidó su dominio en los reinos germánicos, con la Iglesia como mediadora entre reyes y pueblos. Monasterios y obispos adquirieron poder, convirtiéndose en pilares fundamentales de la sociedad medieval, con influencia tanto espiritual como política. Los pueblos germánicos no solo destruyeron el Imperio Romano de Occidente, sino que crearon las bases de la Europa medieval. Sus reinos evolucionaron en naciones modernas, fusionando tradiciones germánicas y romanas en una nueva civilización.